Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios. Que sea tu palabra mi voz. Gracias por acompañarnos aquí en el programa Lea la Biblia. Yo soy Timothy Archer, aquí en Texas. Y yo, Bruno Valle, desde Managua, Nicaragua. Hoy estaremos hablando de un personaje toral, digámoslo así, principal en las crónicas. Sí. Y se trata del rey David. Bueno, sabemos que hay 9 capítulos genealógicos. Hay genealogías. Mire, interminable es eso. Pero ahí, en esas genealogías, aparece por primera vez David mencionado en el capítulo 2, versículo 15. Ahí aparece por primera vez el rey David y vemos que a lo largo de esos 9 capítulos, aunque la mayoría de personajes son mencionados fugazmente una vez, a él se le menciona, contando esta del 2.15, por lo menos unas 8 veces a lo largo de todos este mar de nombres. Interesante. Es presentado como una persona obediente y hace un contraste con Saúl, ¿no? El capítulo 10 va hablando de la derrota de Saúl cuando su familia fue, pero destruida, ¿no? Por los filisteos. Habla de cómo maltrataron los cuerpos, que era una cosa muy importante en la antigüedad, de respeto por los muertos. Los filisteos no respetaron a Saúl y Jonatán y los otros hijos, lo trataron mal. Y vemos en los versículos 13 y 14 de 1 Crónicas 10, dice: Saúl murió por haberse rebelado contra el Señor, pues en vez de consultarlo, desobedeció su palabra y buscó el consejo de una adivina. Por eso el Señor le quitó la vida y entregó el reino a David, hijo de Isaí. El autor quiere que veamos que la obediencia es de suma importancia. Entonces nos dice: Saúl murió por ser desobediente, David llegó a reinar porque era un hombre obediente. Entonces ese contraste quiere dejarlo bien marcado el autor ahí en el capítulo 10 de primero de Crónicas, y asume entonces esos 2 versículos que mencionaste, hermano, el 13 y el 14, como la razón específica de por qué muere destronado y David es entronizado. Ahora, cuando muere el rey, como decimos en Latinoamérica, muerto el rey, vive el rey. Lo que hacen los israelitas es ir a buscar a David para ofrecerles que él sea rey, y ponen por lo menos 3 argumentos que son importantes, y yo diría que el número 3 es el más importante. El primer argumento que ellos colocaron ahí en el capítulo 11, versículo 1 fue el siguiente: somos hermanos, le dicen. Nosotros somos hermanos, vos sos de nosotros, nosotros somos tuyos, entonces somos hermanos. Ese es el primer argumento, somos un solo pueblo. Claro. El segundo argumento es muy importante también. Dice: además, usted, aunque vivía David, era el que dirigía, comandaba, el líder de la nación. Y la tercera cosa que dice la gente cuando le va a pedir a David que sea su rey es que Dios lo escogió. Esos argumentos no son escogidos al azar por el autor, son escogidos para demostrar la base sobre la cual David es ahora el rey. Claro, y eso de la elección divina es tan importante. Era tan importante para ellos, pero para nosotros también. David entra como rey y una de las primeras cosas que hace es capturar la ciudad de Jerusalén, ¿no? Que estaba en manos de los jebuseos. No fue cosa fácil, tuvo que usar mucha estrategia, pero lo que supo hacer fue animar a sus soldados a que realmente pelearon. Y por ejemplo, vemos a Joab
que se destaca en esta batalla y luego llega a ser comandante del ejército de David. Vemos que esta ciudad llega a ser tan importante que llega a ser el centro de la nación de Israel. Y de David se dice, se fortaleció más y más porque el Señor Todopoderoso estaba con él. Ahí está la clave. Bueno, y se fortalece no solamente con el pueblo en general, sino que las mismas personas que lo están rodeando son personas que le demuestran una lealtad que no tenemos idea, tan grande que estaban dispuestos incluso a dar su vida. Cuando David estaba refugiado en la cueva de Adulán, la Biblia dice una cosa muy interesante en el capítulo 11, versículos 15 al 19, pero el versículo 17 específicamente, que David, estando ahí, de repente se pone a pensar y dice: ojalá pudiera yo beber agua del pozo que está a la entrada de Belén. Imagínate cómo habrá salido aquel deseo tan intenso, que 3 hombres que estaban a su lado lo escucharon sigilosamente, se fueron a meter al territorio enemigo porque Belén estaba ocupada por los filisteos, y fueron y le sacaron agua a David de ese pozo. Imagínate la calidad de lealtad que tenían estos hombres. Cuando David se dio cuenta de esa hazaña, no quiso tomar esa agua porque él dijo: esto es como estar bebiéndome la vida de estos hombres. Que yo por ahí me pongo en el lugar de ellos, arriesgan su vida, le traen el agua y después no toman el agua, pero bueno, así es. Esos 3 hombres, si quieren ver más de sus vidas, tenemos un pequeño video de los 3 valientes, ¿no? Y sus hazañas, todo lo que hicieron. David también supo consolidarse con sus enemigos, por ejemplo la tribu de Benjamín, porque Saúl era de la tribu de Benjamín y los de Benjamín habían quedado con él, habían quedado con su familia por mucho tiempo. Hubo un tiempo como de guerra civil, ¿no? Entre los de Judá y los de Benjamín, pero ellos vinieron. David cuestiona sus motivos y ellos le dicen en el 12:18: somos tuyos, David, estamos contigo, hijo de Isaí. 3 veces deseamos la paz a ti y a quien te brinde su ayuda, y quien te ayuda es tu Dios. Entonces David pudo unificar el país, unificar la nación. También vinieron de la tribu de Manasés y de muchos lugares. Hay una lista importante en el capítulo 12, viendo cómo todo Israel comenzó a apoyar a David. Sí, ahora, no solo el pueblo, sino que todos nosotros sabemos que en política el que tiene las armas tiene el poder. Y el ejército se fue del lado de David, lo fue apoyando, y por supuesto esto fue un gran espaldarazo, un respaldo tremendo al nuevo rey, que en el capítulo 12, versículo 38 encontramos lo siguiente: todos estos guerreros preparados para el combate fueron a Hebrón, decididos a proclamar a David como rey de todo Israel. También los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Todos estos eran guerreros respaldando a David, aunque quizás lo más importante que aporta el pasaje es la elección democrática de David, porque dice el pasaje: también los demás israelitas proclamaron de manera unánime a David como rey. Es prácticamente una votación a favor de este hombre, unas elecciones completamente a su favor, brutal. David era el escogido de Dios, respaldado por un importante ejército y elegido por el pueblo también. Claro. Y él supo no solamente consolidar al país políticamente, militarmente, sino religiosamente, ¿no? Trajo el arca a Jerusalén, porque el arca estaba en Balá, una ciudad de Judá, y el arca para ellos representaba la presencia de Dios entre su pueblo. Entonces él quiso traer el arca para tener el centro de gobierno y el centro de la religión ahí en Jerusalén. Claro, la primera vez que intentaron lo hicieron mal,
y murió un hombre que se llamaba Usa, ¿era? Sí, creo que es así, Usa. Sí, Usa. Porque en vez de llevar el arca sobre sus hombros, lo pusieron en un carrito que no era lo que Dios había ordenado, y el hombre tocó el arca cuando nadie debía tocar el arca. Luego estudiaron la ley, vieron cómo hacerlo y trajeron exitosamente este símbolo de la presencia de Dios a la ciudad de Jerusalén. Ahora, una cosa que me parece una nota sumamente importante es que recordemos que Saúl luchó contra los filisteos, pero no pudo derrotarlos, y al final él terminó siendo asesinado por los filisteos. Pero David se convierte en un héroe nacional porque acaba con esa plaga de filisteos y le da paz al pueblo entonces. Y tenemos... por ejemplo, algunos de los salmos se encuentran en los escritos de los libros históricos. En el capítulo 16 vemos el Salmo 105, que habla de la promesa de Dios de establecer la dinastía de David, que un hijo suyo siempre estaría sobre el trono. Vemos relatos de la cosa que él hacía. Lo que no vemos son sus errores, ¿no? Porque hemos visto en los libros de Samuel que él tuvo muchos errores. Hay una mención de lo que pasó con el censo, por ejemplo, porque eso es importante en establecer la ubicación del templo. Pero básicamente se presenta a David como un hombre obediente y un hombre bendecido por Dios, ¿no? Que eso es lo que el autor quiere que veamos, que este hombre obedeció a Dios, construyó su templo y recibió la bendición de Dios. Amén. Bueno, se nos va el tiempo, pero hay mucho más para decir, así que tenemos más programas en que vamos a estar hablando de este libro de Crónicas, y vamos a continuar este programa después de esta pausa. Padre Santísimo, gracias por este día, estos momentos que hemos tenido para estudiar tu palabra. Pedimos, oh Padre, que nos ayudes a ponerla en práctica. Pedimos una bendición sobre cada oyente de este programa, sobre su casa, su vida, su iglesia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero animarle, amigo mío, a tomar unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle sin costo ni obligación un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección: Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Invitamos a los oyentes de otros países a que nos contacten por WhatsApp en el número 505-7526-8121 o por correo electrónico radio@lealabiblia.com. También puede buscarnos en Facebook en Lea la Biblia Radio. Yo soy Bruno Valle. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima. Tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor.